Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a alcanzar la palabra de Dios, aquella que nos guía, aquella que nos santifica, aquella que nos fortalece. Esta es la palabra que vamos a compartir. Y siguiendo el desarrollo del estudio del libro de Apocalipsis, en esta oportunidad el texto en estudio es Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, y este es el mensaje de Cristo a la iglesia en Laodicea. Y bueno, vamos a darle un poco de contexto antes de iniciar la lectura del texto en estudio hoy, para entender un poco cómo era esta ciudad, cuáles eran las características de esta ciudad. Y la ciudad de Laodicea era una ciudad orgullosa. ¿Por qué? Por el motivo de que era una ciudad próspera, era un centro médico de mucha importancia en su tiempo, muy famosa esta ciudad por un colirio que era un polvo para los ojos que fue exportado en todo el mundo en forma de tabletas y luego pulverizado y usado para el alivio de enfermedades e irritaciones de los ojos. Además, esto es importante también por el mensaje que Dios da a esta iglesia, por qué es que se dirige a esta iglesia con estas palabras, tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? La ciudad de Laodicea también era muy famosa por una lana negra y rara, muy cara, que se producía y que también se usaba en aquella ciudad. Esta ciudad era una ciudad rica, próspera materialmente, de tal manera, hermanos, que cuando esta ciudad en parte fue destruida por un terremoto en el año 60 después de Cristo, bueno, cuando sucedió esto, esta ciudad no tuvo necesidad de la ayuda del gobierno imperial para reconstruirla, ya que esta era una ciudad autosuficiente, confiaba en sus riquezas, era una ciudad satisfecha e indiferente hacia lo espiritual, era una ciudad enfocada en lo material. Y justamente la iglesia allí en esta ciudad, en Laodicea, había adquirido muchas características de esta ciudad. Esta era una iglesia que confiaba en las riquezas materiales y el materialismo la estaba destruyendo y se había vuelto para el Señor una iglesia asquerosa. Ahora lo vamos a tratar al tema, por qué se había vuelto asquerosa, justamente por el materialismo de esta iglesia. Así que de esto se trata el mensaje de Cristo para esta iglesia rica que era pobre. Leámoslo, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y saben, hermanos queridos, que uno de los problemas más comunes en la iglesia es justamente el cristiano tibio. Un cristiano que le falta el celo hacia las cosas de Dios, es decir, ese ardor, ese deseo profundo de entrega total a nuestro Dios,
de un servicio completo, un rendimiento total hacia nuestro Dios, ¿no? Hay mucho cristiano tibio en las congregaciones y toda congregación tiene unos pocos miembros que hacen la obra de la iglesia, mientras que los demás son vividores espirituales. Así era la iglesia en la Odisea. No se habían desviado de la doctrina de Cristo, no estaban enseñando falsas doctrinas, no estaban practicando inmoralidad, no estaban tolerando otros miembros infieles, no dejaban de reunirse y al menos, hermanos, al menos, estaban cumpliendo con los actos externos de adoración al Señor, ¿no? Pero ¿qué pasaba con esta iglesia? Si bien no habían abandonado a Cristo ni a sus enseñanzas, lo que estaba sucediendo es que no se habían dedicado de todo corazón a Dios y eso producía en ellos esta tibieza espiritual. Ellos no eran ni fríos ni calientes y esto los hizo repugnantes ante Dios. ¿Por qué? Porque Él no acepta un medio servicio. Dios no acepta un medio servicio. Él no está contento con un corazón dividido entre la santidad y la mundanalidad. Él no lo acepta de ninguna manera. Él rechaza una fe que dice que Jesús es su Señor de labios, pero que depende puramente de sus propias decisiones, sin dejarse guiar por Dios por completo, ¿no? Así que, hermanos, es importante que nosotros podamos entender, hermanos, que dice en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no junta, desparrama. ¿De qué podrá servir un cristiano tibio, no? No, pero esta iglesia, dentro de todo, dicen algunos, no son mala gente. Si no están enseñando una doctrina, digamos, completa y cosas, pero bueno, dentro de todo no sirve ese dentro de todo, no sirve esa mediocridad. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no junta, desparrama. La realidad es esa. O somos una iglesia genuina, ferviente, celosa de las buenas obras, apegada a la verdad, que transmite un evangelio puro, o estamos contra Dios. Esa es la realidad, hermanos. Noten ustedes que el siervo malo de la parábola de los talentos no fue condenado por haber sido un ladrón, por haber robado, sino por no haber hecho nada con aquello que Dios le dio. O sea, era un servicio a medias o totalmente inactivo, ¿no? Porque dice que escondió ese talento. No hizo nada. Cualquiera podría decir, pero bueno, no era un ladrón. ¿Por qué lo echó a las tinieblas de afuera? Porque no fue un buen siervo, no sirvió, escondió el talento. Entonces no trates de buscarle la vuelta diciendo, bueno, pero no es tan malo. Porque en eso falla el cristiano tibio. Cree que Dios no lo puede condenar porque ya no hace las cosas que hacía antes, ya no roba, no comete infidelidad con su cónyuge. Pero, ¿por qué no lo hace? Porque son conductas condenables, lo hacen porque quieren escapar del infierno, pero no lo hacen por amor a Dios. Y Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Nosotros debemos servir a Dios no por miedo, sino por amor. Él se entregó por nosotros. Él pagó la deuda que nosotros debíamos pagar.
Él puso su vida en rescate por la nuestra. Nosotros nos debemos por entero a Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Le sirves? ¿Te has rendido por completo o estás a medias? ¿Crees que porque estás a medias, que bueno, no eres un completo mundano, que por eso llegarás a ser salvo? Estás completamente equivocado. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué llegaste a esa condición? Porque perdiste el foco de lo espiritual y comenzaste a hacer foco en los afanes de esta vida, en las riquezas de este mundo. Pero noten ustedes lo que dice en el libro de Eclesiastés, si me acompañan por favor. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniera a la mano, hazlo según tus fuerzas. Ay, pero yo no tengo tantas capacidades, yo no sé tanto, no tengo tantos talentos, que lo haga otro, que está más capacitado que yo. Estamos en la misma situación, hermanos, que el estudio anterior referido a la iglesia en Filadelfia, hermanos. Le decía, aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre. El Señor nos ha dado a cada uno diferentes capacidades, algunos más, otras menos, diferentes talentos según nuestras capacidades. Con eso que el Señor te dio, tienes que multiplicarlo, tienes que hacer algo, no hay excusa para Dios. No te equivoques, no pierdas ese celo por las cosas de Dios, ese ardor, ese deseo de servirle a Él de todo corazón. Nuestro Señor mismo demuestra esta actitud de celo cuando entra en el templo y ve que se estaba comercializando. Dice que Él purifica el templo echando a todos los animales y cambistas. Entonces sus discípulos, dice en Juan capítulo 2 versículos 13 al 17, dice: sus discípulos se acordaron que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Pero la mayoría de aquellos que se dicen cristianos no son consumidos por el celo de nada, a menos que sea de la satisfacción de sus propios deseos egoístas. Y hermanos, cuando no hay este deseo en nosotros, esta diligencia espiritual que debería haber en personas agradecidas a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Él, bendiciones espirituales que son eternas, porque si bien recibimos espirituales y también materiales, parece que hiciéramos más foco en lo material que en lo espiritual, que es lo más importante porque es aquello que no perece. Cuando nosotros perdemos este celo, este deseo ferviente de servir a Dios, dejamos de hacer foco en este servicio espiritual que debemos brindar en adoración a nuestro Dios, podemos estar seguros de ser desagradables delante del Señor y de ser vomitados de su boca. ¿Saben que Dios no mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros para que nosotros después nos volviéramos indiferentes y autosuficientes, ¿no? ¿Cómo le dijo el Señor que decía esta iglesia aquí en la ciudad de la Odisea? Dice: de ninguna cosa tengo necesidad, ¿no? Se sentía autosuficiente. Si no trabajo, no como. Bueno, hermanos queridos, obviamente que tenemos que trabajar, es un mandato del Señor. Dice que debemos ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, es mandato de Dios. Pero sin la bendición de Dios no podríamos trabajar. Él nos da la vida, la salud, las fuerzas. A Él nos debemos. No podemos olvidarnos de nuestro servicio a Dios porque estamos más interesados en acumular que en nuestra salvación y la salvación de todas aquellas personas a las que debiéramos estar predicando este evangelio que
que nos iluminó a nosotros también, que es la tarea que nos compete a todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Hermanos, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, dice, celoso de buenas obras, ¿no? O sea, ese celo, ese ardor, ese deseo ferviente por agradar a Dios, sirviéndole de la manera que Él lo establece aquí en su palabra, porque ya están establecidas las obras que Él nos manda hacer aquí en su palabra. Para eso el Señor se entregó. Nos salvó y fuimos salvos por su obra en la cruz del Calvario, para que hagamos las obras que Él de antemano manifestó aquí en este libro, las cuales quedaron plasmadas aquí, para que nosotros las hiciéramos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás inactivo? Estás volviéndote desagradable para Dios, vomitivo para Dios, porque te estás preocupando más por lo terrenal que por lo espiritual. No me malentiendan, hermanos. Debemos preocuparnos, por supuesto, de trabajar, bueno, para que podamos pagar la luz, el gas, las cosas, ¿no? Pero sin dejar de lado lo espiritual, que es lo más importante, amados hermanos. Entonces, frente a todo esto que estamos viendo en este mensaje de Cristo para la iglesia del Señor, y que vemos que el Señor lo que pretende de nosotros es que podamos ser celosos de buenas obras, porque para eso nos purificó Dios, no es extraño que nuestra falta de fervor hacia las cosas de Él, hacia las obras que Él nos ha encomendado, nos haga asquerosos ante Dios. ¿Por qué? Porque Él estuvo dispuesto a darlo todo, hermanos, entregó su vida por nosotros y luego nosotros no queremos dar nada. El Espíritu que ha hecho morar en nosotros, dice el libro de Santiago 4:5, nos anhela celosamente. Entonces, ¿qué pensará Dios si nosotros no nos preocupamos por nuestra propia salvación? En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 18, si me acompañan por favor, Gálatas 4:18, dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Nosotros debemos ser un pueblo celoso de buenas obras siempre. No es de que llegamos a la iglesia, nos mandamos la parte y hacemos alguna que otra cosita, cuando salimos afuera somos totalmente distintos, nos olvidamos, somos indiferentes a todo lo que, toda la necesidad alrededor nuestro. Celoso siempre. Bueno, dice aquí, hermanos, la palabra de Dios es mostrárselo siempre. Ese deseo ferviente de servir a Dios, de agradar a Dios, de hacer buenas obras. ¿Saben que el cristiano tibio no es malo? No. Dentro, o sea, a la vista de las personas y a la vista propia, no se ve malo porque no vive de la misma manera que vivía, ¿no? Entonces, ha cambiado ciertas cosas, entonces llega a creer que él no puede ser condenado porque diezma, ofrenda, se congrega, no engaña a su cónyuge, no roba, no mata. Entonces uno dice, bueno, Dios no me puede condenar, o sea, no cabe en su mente que pueda ser condenado porque no es la misma persona que era antes. Le cuesta pensar que Cristo lo pueda condenar, pero la realidad es que el cristiano no debe ser caliente para evitar el infierno, es lo que recién les acababa de decir, hermanos, sino que el cristiano debe sentirse agradecido con su Salvador por lo que hizo en la cruz del Calvario. Pagó el precio que debíamos haber pagado nosotros. Se puso en nuestro lugar, pagó el justo por los pecadores. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Muchos tienen miedo al infierno y eso hace que
ellos eviten ciertas prácticas que con seguridad los llevarían a la condenación. Pero ¿saben qué, hermanos? Solo un verdadero amor para aquel que tanto nos ha amado nos puede llevar a ser cristianos fervorosos, activos, celosos de buenas obras, constantes en la obra de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos ser, como Pablo dice en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos obliga, o sea, no podemos, porque es ese amor que nos impulsa, dice, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si Cristo murió por nosotros, nosotros deberíamos estar dispuestos a darlo todo por Él. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Estás dispuesto a darlo todo por aquel que dio todo por nosotros sin nosotros merecerlo? Debería ser así, hermanos. Deberíamos nosotros entregarnos por entero, sentirnos en deuda eternamente y servirle y hacerlo con agrado y con deseo, con fervor, con celo santo. Hermanos, hay muchos que se consideran amigos de Dios y más bien son simpatizantes del Evangelio. ¿Por qué? Porque la realidad es que no se deciden por Cristo, no lo aceptan como el Señor de sus vidas. ¿Por qué? Porque no lo obedecen. Ellos quieren los beneficios del Evangelio, pero no sus demandas. No se quieren comprometer, se consideran amigos de Cristo, aunque Dios los considera tibios, ni fríos ni calientes. ¿Por qué? Porque el que no es conmigo contra mí es, dijo Jesús, el que conmigo no junta desparrama. Es así, o estamos o no estamos. Pero es que eran tan buenitos. Estos pastores no predicaban así, hacían toda clase de prácticas raras dentro de la iglesia, que metían la mano y se desmayaban las personas y hacían todo un show y con todo un show en sus iglesias, pero eran buena gente. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no junta desparrama, o estamos con él o no estamos con él, o nos amoldamos 100% al Evangelio plasmado en las Sagradas Escrituras, o directamente vayámonos al mundo porque estamos perdiendo el tiempo. Dios no acepta grises, o frío o caliente, blanco o negro. Así es la cuestión, hermanos. Si realmente queremos ser amigos de Cristo, tenemos que hacer su voluntad, ser calientes, es decir, celosos por buenas obras, las cuales Cristo ha declarado en su palabra. Si me acompañan al libro de Juan, capítulo 15, versículo 14, dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. No, pero yo soy amigo de Cristo. No, si no haces lo que Dios te manda, no puedes ser amigo de Cristo. Él es aquel que reconoce a quienes son sus amigos y son aquellos que le obedecen, aquellos que hacen la voluntad de Cristo. Entonces, ¿somos amigos de Cristo o estamos contra Él? ¿Estamos de acuerdo con sus enseñanzas? ¿En verdad crees en Él? Entonces, ¿por qué no le obedeces? Esa es la cuestión, el que cree obedece. Por lo tanto, si no cambiamos, si no nos hacemos calientes en vez de tibios, si no comenzamos a activar en la obra, si no comenzamos a estudiar la Biblia, si no comenzamos a predicar el Evangelio, si no nos decidimos por Cristo, entonces no somos sus amigos y seremos vomitados de la boca del Señor. Tenemos que pensar bien, hermanos, si queremos el premio más grande del mundo, que es nuestra salvación. Yo quiero que me acompañen, por favor, a dos parábolas, es decir, dos representaciones que Cristo dejó plasmadas aquí para que se pueda entender de lo que estamos hablando. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 14, capítulo 13, versículos 44 al 46 dice, además,
el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nos está hablando de un tesoro incalculable. Eso es la salvación. Pero hay gente que parece que no se da cuenta que es el premio más grande y no lo valora. Y todavía está pensando si se decide, si se rinde por completo a Cristo o no, porque tiene tantas cosas que hacer, tantas cosas que alcanzar en este mundo que va a desaparecer, que va a ser destruido, que va a perecer y no lo entiende. Hoy estamos, mañana no estamos. Ay, no, pero yo todavía soy joven. Hay en los cementerios, hay bebés, hay jóvenes, hay niños, hay ancianos. Nadie tiene comprada esta vida. Demos la importancia de vida a la salvación que Dios nos ofrece. ¿Cuánto tiempo, hermanos, nos hubiéramos tomado nosotros para comprar este terreno con un tesoro escondido? ¿Cuánto tiempo hubiéramos pensado para vender todo y comprar la perla más preciosa? Seguramente muy poco. Y lo hubiéramos hecho con mucho entusiasmo y con gran gozo, como los hombres que acabamos de leer en estas parábolas, en estas representaciones que Dios nos dejó aquí plasmadas en su palabra, hermanos. Es decir, cuando se trata de lo más precioso, del tesoro más hermoso, cuando es asunto de adquirir el tesoro más rico de todo el mundo, parece que muchos son indiferentes y son tibios, hermanos. Algunos dicen, ay, pero lo que pasa es que yo no entiendo. Leo la Biblia, pero no entiendo. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Son puros pretextos. Porque no son celosos a la verdad de Dios. No les interesa la palabra de Dios. Porque cuando se alcanza un estudio bíblico, les aburre. Tienen que hacer estudios bíblicos o tienen que hacer predicaciones de no más de 20 minutos porque la gente empieza a divagar, dicen algunos. No les interesa, hermanos, porque cuando conocemos la verdad no hay ninguna duda en nuestra mente. En el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 32, Juan 8, 31 al 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Permaneces en su palabra? ¿Te interesa estudiar, indagar en la palabra de Dios o te aburre? Bueno, no eres su discípulo, entonces, si te aburre. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muchos dicen que la palabra es difícil de entender, pero ¿cuánto tiempo han dedicado a permanecer en ella, estudiándola, escudriñándola? ¿Cuánto tiempo? Si en verdad tienes sed de justicia, serás saciado, lo dice la palabra del Señor. Seremos como los creyentes de Berea que recibieron la palabra con toda solicitud. El Señor dice, yo conozco tus obras. ¿A quién quieres engañar? Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, dice el Señor. ¿Y qué palabra nos describe a nosotros? ¿Qué nos dirá Cristo en el día final? Esperemos que no nos diga, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esperemos que no. Ahora, hermanos, a veces nos preguntamos por qué hay tanta indiferencia a la palabra de Dios. Y hay algunos métodos que le están dando muy buenos resultados a Satanás. Y uno de ellos es el amor y la confianza en las cosas materiales. Noten ustedes, las iglesias que hablan sobre riquezas materiales están llenas, explotan. Esas iglesias que están llenas de lujos, con unas espectaculares sillas aterciopeladas, con pantalla gigante, lujos de aquí, lujos de allá, están llenas. Pero, hermanos, esto le está dando muy buen resultado a Satanás, ¿no?
El amor y la confianza en las cosas materiales, las riquezas de este mundo, es el problema del hombre hoy, y lo fue en su tiempo, como lo podemos ver aquí en el mensaje a la iglesia en la Odisea. Y por este medio Satanás había logrado apagar ese fervor, ese fuego espiritual en los cristianos laodicenses. Y luego, como tibios, se hicieron asquerosos ante el Señor. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Así que no hay duda, hermanos, que hay muchas congregaciones tibias en el día de hoy debido al interés exagerado por las cosas materiales. Y también podemos asegurar que hay miles de almas que están completamente indiferentes hacia la voluntad de Dios y las bendiciones espirituales que ofrece Dios al hombre pecador. Y por esta misma causa muchos se sienten satisfechos con las riquezas materiales que han adquirido y otro tanto están con ese tremendo afán de atesorar bienes de este mundo. Y noten, hermanos, que este amor al dinero, que es raíz de toda clase de mal, no permite que la palabra del Señor lleve su debido fruto en el corazón. Y esta autosuficiencia no permite que el hombre vea la necesidad de depender de Dios en su diario vivir. Y este es el gran problema, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos cristianos modernos piensan que las actividades y las obras más importantes de la iglesia tienen que ver con lo material, ¿no? Y ellos hacen foco en un, por ejemplo, lo que estábamos hablando, un bonito edificio para reunir a la iglesia, ¿no? En congregación. Es como que hacen foco en eso, ¿no? Un edificio propio, una edificación propia. Si es posible que sea lujosa. Pero lo interesante de todo es que ni Cristo ni los apóstoles andaban construyendo templos. Claro que por supuesto, hermanos, la iglesia primitiva en algún lugar se reunía. Pero esto no era lo más importante ni para Cristo ni para sus discípulos, porque el mayor interés siempre fueron las almas perdidas y luego la edificación del verdadero templo de Dios, que son los miembros. Y no me malentiendan, hermanos, porque con esto no estoy diciendo que no importa, una edificación en la cual pueda reunirse la iglesia, aunque pueda reunirse en cualquier lugar. Pero si bien las edificaciones, los edificios, ¿sí? Juegan un papel importante en el crecimiento de la obra, son necesarios y pueden ser cómodos, ¿por qué no? Pero el punto, hermanos, es que la obra del Señor no va a crecer en ningún lugar solamente por el edificio o la edificación que tenga la iglesia, sino que va a crecer por el poder y la dinámica que tienen los miembros de la iglesia. Por eso no tenemos que equivocarnos, hermanos, porque cuando estos miembros han vuelto la vista hacia lo material, se convierte en una iglesia débil, en una iglesia repugnante y asquerosa para Dios. Si me acompañan, por favor, al libro de 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 8 al 10, 1 Timoteo 6, 8 al 10, dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que Cristo Jesús, hermanos, en su parábola también del sembrador, en esta representación para que se pueda entender el mensaje que Cristo estaba queriendo dejar a las personas que prestaban oído a sus enseñanzas, aquí habla nuestro Señor Jesucristo que parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos dice que crecieron y la ahogaron. Esto está en Mateo 13:7. Y en Mateo 13:22
Cristo explica que el que fue sembrado entre espinos son aquellos que oyen la palabra de Dios. O sea, hay muchos que oyen, pero dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas dice que ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no produce fruto en ellos. No produce salvación en ellos porque ellos están más preocupados en las riquezas de este mundo que en la palabra de Dios. Se hace infructuosa, no tiene frutos la palabra de Dios en su vida. Así que esta comparación que Cristo hace describe la condición de muchas personas hoy en día, que no son personas malas, ¿no? Porque claro, ellos, dentro de todo, no me puede condenar Dios a mí, piensan ellos. Yo no soy malo, antes hacía tal cosa, tal otra, y hoy no la hago. Pero ¿qué sucede? Pusieron su mira en las riquezas terrenales. Eso es lo que abarca todo su pensamiento, su tiempo, y ya no tienen tiempo para servir a Dios, para santificarse, para leer la Biblia, para orar, para predicar a otros, ¿no? No se consideran tan inmorales, pero ¿qué pasó? La influencia de la palabra, el poder para salvarlos en estas personas es limitado y hasta disminuido. Ahogado, dice aquí la palabra del Señor, por el afán de las cosas de este mundo presente, el engaño de casi todos los hombres, hermanos, es que las riquezas traen la verdadera felicidad, y eso es un gran engaño. Así fue engañada la iglesia en la ciudad de Laodicea, así le sucedió a los laodicenses, que pensaban que eran ricos y no entendían su verdadera pobreza. La confianza en las riquezas de este mundo destruyen el deseo de servir a Dios. ¿Por qué? Porque no ven la necesidad de Dios. Noten lo que dijo Dios de esta iglesia, que decía: no tenemos ninguna necesidad, de ninguna cosa tengo necesidad, decía esta iglesia. La confianza en las riquezas, hermanos, nos lleva al extremo de no creer en Dios, porque no podemos ver las múltiples bendiciones que Él derrama diariamente sobre nosotros, hermanos. Y ciertamente Dios está interesado en todos los problemas del ser humano, ¿sí? Está interesado en los problemas materiales, en los problemas espirituales. Dios sabe de nuestras necesidades materiales también. Pero el problema, hermanos, es que la iglesia está haciendo foco en lo material y descuidando lo espiritual. Y nosotros tenemos que considerar, hermanos, que especialmente, hermanos, la misión principal de la iglesia no es material, sino espiritual. Ese es el gran problema. Cuando hacemos foco principalmente en lo material, siendo que la iglesia, la principal misión es espiritual. Así que el problema real está en el individuo que ha sido engañado por Satanás para que ponga demasiado énfasis en lo material, hermanos. Por eso es necesario que tengamos en mente lo que dice en 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, Job 1:21, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito. Todos conocemos estos versículos bíblicos, ¿no? El tema es tenerlo en mente, porque parece que algunos se olvidan por momentos de que desnudo vinimos a este mundo y desnudos nos vamos a ir. Y solo como que lo traemos a la mente cuando nos encontramos cara a cara con la muerte, cuando fallece algún ser querido, o cuando nosotros mismos casi nos morimos. Es entonces cuando ahí vemos el verdadero valor de las cosas claramente, ¿no? Porque, hermanos, nosotros podemos trabajar, podemos sacrificarnos, podemos luchar para, levantarnos un poco materialmente, y en un momento podemos perderlo todo. Un pequeño movimiento de la tierra, ¿no? Un terremoto, un incendio, un robo, y se acabó todo.
aún esta tierra en la que nosotros vivimos llegará a su fin. Viene el día cuando oro, plata, piedras preciosas, todo, absolutamente todo será deshecho. Y la Biblia no dice, hermanos, que no podemos tener riquezas, pero lo que sí dice es que las riquezas son inciertas. Hoy podemos tenerla, mañana no. Pero lo único cierto y real y que es eterno son las riquezas espirituales, hermanos. Es decir, las riquezas materiales, las riquezas de este mundo no son dignas de ser consideradas como nuestros verdaderos tesoros, porque hay algo mucho más precioso y mucho más cierto que es la salvación de Cristo. Ese es nuestro verdadero tesoro. ¿Qué será de nosotros si nos estuvimos preocupando por todo lo material y en este mismo segundo nos morimos y perdemos la salvación? ¿Por qué? Porque hicimos más énfasis en lo material y descuidamos lo espiritual, el regalo de Dios, el tesoro de Dios para la humanidad. Hermanos, la vida eterna viene por medio de la obediencia al Evangelio. Hermanos queridos, acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15. Lucas 12, 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si no tenemos las riquezas que solo Dios puede darnos, hermanos, ¿saben qué somos? Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que todos lo reconociéramos, pero muchos van por el mismo camino que aquel hombre rico del que habló Cristo en su parábola, en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21, dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿De qué puede servirte todo lo que acumules en este mundo si descuidas lo más importante, que es el tesoro de Dios, la salvación de nuestras almas? Así eran los cristianos laodicenses y así son muchos hoy. Viven para las riquezas ignorando que vienen a buscar su alma. El hombre más rico del mundo sin Cristo, hermanos, es un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo, y su única esperanza en esta vida y en la venidera es la misma que todo ser humano, encontrar en Dios las riquezas espirituales, que son, hermanos, interminables esas riquezas y que traen al hombre la verdadera felicidad. Saben que la iglesia de Cristo en la Odisea era una iglesia rica materialmente, una iglesia preocupada por lo material, una iglesia que no reconocía su necesidad más grande, la gracia de Dios. Y hoy hay muchos en esa misma condición, hermanos, ricos pero pobres que no reconocen su pobreza. Por eso, hermanos, todos aquellos que reconozcamos nuestra profunda pobreza sin Cristo, seremos saciados, enriquecidos de aquellas abundantes riquezas espirituales por medio de su gracia. Y la iglesia en la Odisea decía, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, pero ¿sabes qué? Eres un desventurado, eres un ciego, eres un pobre, estás desnudo. Sigamos leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículos 18 al 22. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
está diciendo a esta iglesia supuestamente rica, ¿no? Rica materialmente, está diciendo, son pobres, compren oro refinado en fuego. Les aconsejo que de mí compren oro, acepten. ¿Saben cuáles son, cuál es este oro refinado en fuego? Está haciendo mención, y ahora vamos a la base bíblica, a las aflicciones. El Señor, por medio del fuego de la aflicción, nos purifica. Para aquellas personas que dicen, no, yo no quiero que vengan las pruebas, las luchas, las aflicciones. Yo quiero pasarla bien, pero necesitamos, hermanos, ser purificados por medio del fuego de la prueba. Por eso dice, compra de mí, te aconsejo, oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas. ¿Recuerdan lo que hablamos en el principio? Que ellos vendían allí y también se vestían de un ropaje que era una lana negra, rara y muy cara, ¿no? El Señor dice, ¿saben qué? Están desnudos, son unos pobres, son unos miserables, realmente me producen vomitar. Le dice, ¿saben qué? Cómprense vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Y algo que habrá llegado muy profundo, habrá acabado profundo en el orgullo de ellos, le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Esta ciudad que vendía al mundo este colirio, ¿no? Para los ojos, ¿no? Era ciega. Ciega, le dice, ¿no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso, sé fervoroso, sirve, trabaja en lo espiritual. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo primero que Dios nos ofrece, vemos aquí, es oro refinado en fuego. Dios nos no está ofreciendo oro literal. Sabemos de que este es un libro con un alto contenido simbólico. Y lo que es más precioso que el oro es nuestra fe, hermanos. Y nuestra fe se acrecienta en medio de las pruebas, ¿no? Nuestra confianza en Dios se acrecienta en medio de las pruebas, ¿no? De la tribulación. Noten de dónde viene esta base bíblica respecto a que compremos oro refinado en fuego. Vamos al libro de Primera Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la fe es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, ¿no? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿no? El Señor nos purifica como el oro en fuego, ¿sí? A través de pruebas. Nuestra fe es sometida a prueba. El Señor nos está ofreciendo eso. ¿Por qué? Porque su pueblo no es un pueblo cobarde, es un pueblo que está dispuesto a padecer por Cristo. Por cuanto Él murió, ahora nosotros estamos dispuestos a morir también. Por causa de, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Dios nos refina como el oro. Pero, hermanos, los laodicenses, como muchos hoy, estaban bien confiados en ellos mismos, pensaban tenerlo todo, que no necesitaban nada. Pero el Señor les dice que tenían que pasar por el fuego, que tenían que depender de Él, que pusieran su confianza otra vez en Dios y así iban a llegar a ser ricos espiritualmente. Las pruebas que estaba atravesando la iglesia en ese tiempo eran sumamente difíciles, estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, en todo sentido, ¿no? Estaban atacando a los cristianos, pero si ellos compraban de Dios este oro, ¿no? Este tesoro, estas pruebas, estas aflicciones, estaban dispuestos a padecer, esta fe mucho más preciosa que el oro, que recién lo leímos, ellos serían hallados en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Luego Dios les dice que nos podía dar vestiduras blancas para vestirnos, ¿no? Y recuerden lo que estábamos hablando, ellos se sentían muy orgullosos con estas vestimentas que utilizaban, esta lana negra, el Señor dice, vestiduras blancas. Y el simbolismo de las vestiduras blancas
tiene que ver con las vestiduras del vencedor, ¿no? Mismo aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es decir, aquel que vence, aquel que persevera en Dios en fidelidad, es aquel que puede obtener estas vestiduras blancas, que son las vestiduras del vencedor. Amén. Quiere decir que el Señor nos da pruebas, pero si nosotros perseveramos en medio del fuego de la prueba, el Señor nos alcanza la victoria, nos viste con vestiduras blancas, las vestiduras del vencedor. Y la victoria es solamente posible por el poder de Dios, por eso es importante aferrarnos a nuestro Señor. Y para comprar estas vestiduras blancas del Señor es necesario no mancharse, hermanos. Es decir, aquí mismo lo leímos, pero tienes unas pocas personas, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 y 5, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciera, al que persevera en fidelidad, ese alcanzará, ¿no?, estas vestiduras blancas. El que permanece en fidelidad a Dios es aquel que lava estas vestiduras para no mancharse. ¿Por qué? Porque no es de que Dios nos santifica y así quedamos, hermanos. Esto es una lucha diaria, esto es un proceso, la santificación es un proceso. Diariamente tenemos que luchar contra el pecado mientras nosotros estemos en este cuerpo físico hasta que el Señor venga y nos dé nuestros cuerpos celestiales, ¿no?, ya libres de pecado. Por lo tanto, es muy importante, hermanos, que como dice Apocalipsis 19:8, leámoslo por favor respecto al lino, ¿no?, el simbolismo del lino limpio. 19:8 dice, y a ella, hablando de la iglesia, de nosotros, de los miembros, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué es esto? Lo dice aquí. El lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, nos está hablando de obras, acciones justas, las que están establecidas aquí. No es cuestión de decir, bueno, yo hago buenas obras, que a mí me parece, no tenemos que hacer las que dice la palabra del Señor. Amén. De esa manera nosotros podremos tener nuestras vestiduras no limpias, resplandecientes. Amén. Es algo que debemos hacerlo diariamente. Luego, hermanos, Dios advierte a los laodicenses respecto que ya habíamos hablado de la lana negra, ¿no? Esta lana negra y cara, que tenían que tener vestiduras blancas si no querían ser avergonzados. Por eso es importante que nosotros podamos, hermanos, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario, mantenernos, hermanos, sin mancha, manteniéndonos en fidelidad y perseverando en la palabra de Dios. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Y finalmente Dios le habla a estos jactanciosos laodicenses respecto a algo que cavó bien fuerte en sus corazones, porque ellos se sentían muy, muy orgullosos por el colirio que vendían, el único que distribuía esto en todo lo que se conocía hasta ese momento como mundo. Les dice, unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, les está diciendo, ustedes son unos ciegos. Ustedes venden un colirio para los ojos y ustedes son unos ciegos que no pueden ver nada. Necesitan el colirio divino, que es la ayuda de Dios para ver las cosas como son, porque no estaban viendo la realidad de las cosas. Y el problema grave entre los laodicenses, hermanos, era el amor al dinero, lo cual también es un problema hoy, la confianza en las riquezas materiales. Y cuando esta actitud existe en el ser humano, es evidencia adecuada para decir que es ciego y por tal razón no puede apreciar su pobreza espiritual, ni las grandes riquezas que el Señor ofrece mediante una verdadera fe y servicio a Cristo Jesús. Y los laodicenses, como muchos hoy, estaban llenos del humo de la autosuficiencia, llenos de las tinieblas diabólicas, no eran capaces de percibir, hermanos, de apreciar las riquezas divinas, de descubrir las riquezas del pleno conocimiento de Dios, y todo eso porque habían hecho foco en lo material y habían descuidado lo espiritual, hermanos. Esta gente de la iglesia en Laodicea, como muchos hoy,
tenían a la mano todos los tesoros y no los pudieron apreciar. ¿Por qué? Porque para conseguir estas riquezas divinas deben entregar su vida a Cristo para que Dios reine en sus vidas. Y bueno, y hoy hay muchos que de labios, ¿no? De labios dicen, sí, el Señor reina en mi vida, pero ellos no hacen la voluntad de Dios, ellos hacen lo que ellos quieren, y ese es su gran problema. De labios me honran, dijo el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Y Apocalipsis 3:20, ya para terminar, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas palabras de Cristo son para nosotros, hermanos. Nosotros necesitamos reconocer que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Nosotros necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón al Cristo divino. Hermanos, y Él nos dará, ¿qué? Oro refinado en fuego. Pruebas. Que vengan las pruebas, porque el Señor nos lleva a la victoria. ¿Ven? Vestiduras blancas, que la podemos comprar en Cristo, ¿eh? Cuando somos fieles en Él, el Señor nos da estas vestiduras blancas, nos lleva a la victoria. Y colirio para los ojos para poder ver la realidad de las cosas, que muchos no la ven por causa de hacer foco en lo terrenal. Entonces, ¿qué hará el Señor? Entrará en nuestras vidas y tendremos una íntima comunión estrecha con Cristo. Nosotros con Cristo, nosotros miserables pecadores. Así que no hay otra manera de alcanzar las riquezas de Dios, la vida abundante ahora y la vida eterna después. Y las hermosas promesas, hermanos, de Dios en la Biblia, que pueden ser nuestras a través de una vida fiel a Cristo. Yo quisiera leer estos últimos versículos, Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? El perdón de nuestros pecados. Qué maravilloso que nuestro Señor Jesucristo perdone nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, la santidad por medio del derramamiento de la sangre de Cristo, que podemos obtener esa pureza, esa limpieza diaria a través de nuestra lectura respecto a esta palabra santa de Dios, que es aquella que nos purifica. Y en Efesios 1:7-8 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Esto es una bendición espiritual. El perdón de pecados, otra bendición espiritual, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Sabiduría e inteligencia, estas también son tesoros, riquezas espirituales que debemos anhelar. Ahora, ¿qué hará el tibio? ¿Seguirá en indiferencia ante tales bellas promesas? Hermanos, si esto hace, perderá su galardón. Seguiremos con nuestra ceguera, seguiremos sordos al llamamiento que Dios nos hace. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Nadie más que nosotros puede abrir, porque Dios no va a entrar de manera intempestiva. Hermanos, nosotros somos aquellos que debemos abrir la puerta de nuestro corazón a Dios, y eso lo hacemos cuando nos rendimos por entero a Él. Si alguno oye mi voz, dice Cristo, y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Oye su voz, Él te está hablando en este momento. Por eso, amado hermano, amada hermana, que podamos entender a través de este mensaje que Cristo da a su iglesia cuál es la verdadera riqueza y en qué debemos hacer foco. Que el Señor les bendiga.